¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrés Neira del canal del Evangelio. Es para mí realmente un gran gozo poder estar con ustedes este día. Y he querido traer este podcast tan importante de este verso de 1 de Juan 4:18, que significa que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que lo voy a leer, Reina Valera, 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, y quiero que subrayen en su mente la palabra el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También quiero que mantenga en mente la palabra perfeccionado, que aparece aquí en el verso anterior también nuevamente, perfeccionado, ¿ok? Quiero que tenía en mente el apóstol Juan cuando escribió esto movido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él quiso decir? ¿Cómo lo entendió su audiencia original? Son dos preguntas tan importantes porque cuando vamos a interpretar la Biblia debemos considerar viajar en el tiempo y decir, bueno, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cómo lo interpretaron ellos? Porque puede que haya una gran diferencia cómo lo interpretamos nosotros el día de hoy. De hecho, este pasaje es muy usado, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos. Cuando alguien tiene miedo de subir a un avión, entonces viene otro y le aconseja a otro hermano la fe y le dice, pero no tengan miedo, porque acuérdate que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que tienes que creer que Dios te ama y que no se va a caer el avión. Estoy dando un ejemplo extremo. Hay otros que tienen miedo a las enfermedades. Oh, me puedo morir joven, mi papá murió de esto, yo puedo morir de lo mismo. Y viven en expectativa de miedo, de incertidumbre. Y entonces pues dicen, bueno, pero acuérdate que el perfecto amor echa fuera el temor no es de Dios, lo cual es cierto. Pero eso era lo que ellos, cuando los lectores originales leyeron esto, eso es lo que ellos tenían en mente. Vamos a ver qué quiso decir Juan. Eh, Solamente si tomamos del verso 16, solamente voy a retroceder dos versos para que veamos el contexto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿ok? Hemos conocido y creído. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Verso 17, en esto se ha perfeccionado. Nota la palabra perfeccionado, que es repetida en el verso 18. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y quizás un paréntesis pequeño, como Él es, somos nosotros en este mundo. Hay quienes toman esta parte B del verso y dicen, bueno, Dios es todopoderoso, entonces nosotros somos todopoderosos. Dios es un ser creativo, entonces nosotros también podemos ser creativos y crear circunstancias favorables a nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar una cosa, que Dios tiene atributos comunicables y otros que no son comunicables. Por ejemplo, los comunicables. Dios es amor, lo dice el verso 16. Entonces eso es comunicable. O sea, nosotros también tenemos ese atributo comunicable de Dios, sin llegar a ser Dios. En Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Eso es comunicable, ¿ves? Atributos que no son comunicables de Dios. Omnipresencia. Dios está en todas partes. Tú y yo no podemos estar en todas partes. Omnisciencia. Dios todo lo sabe. Tú y yo no lo sabemos todo. O sea, esas cosas de Dios no son comunicables a nosotros, ¿ok? Entonces, cuando está hablando de que como Él es, somos nosotros en el mundo, en este mundo, es porque Dios es amor y como Él es, como Él nos ha comunicado de su amor a través de su Espíritu Santo, también nosotros, este amor que Él nos ha comunicado, tenemos el deber y el privilegio de amarnos. Es el contexto, si lee desde el verso 7, aquí en 1 Juan capítulo 4, de que debemos amarnos uno a otro. El que no ama no conoció a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El amor consiste en esto, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. En fin, y al amarnos, dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El contexto es ese amor derramado en nosotros que nos demanda de alguna manera la deuda que tenemos es amarnos los unos a los otros. El verso 11 de 1 Juan capítulo 4 lo dice. Ok, estamos claros con eso entonces. Entonces, volviendo al verso 17, en esto se ha perfeccionado. Recuerda que también el verso 18 dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 17, el anterior dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, nota aquí, confianza en el día del juicio. Ok, en el día del juicio. Entonces, ¿de qué viene hablando Juan? De que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Temor a qué? Castigo al juicio. Ese es el contexto. O sea, lo que Juan viene hablando de que los creyentes no se deben preocupar.
ni deben temer por el juicio, porque Dios ha derramado su amor. Es más, nos mostró que nos amaba dando a su Hijo en propiciación. Dio a su Hijo por nosotros, lo envió al mundo para que vivamos por Él. Mira, el verso 9 lo dice, ¿eh? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesús es la causa por lo cual nosotros podemos tener esta vida eterna. De hecho, Juan en su primera carta, el siguiente capítulo, el capítulo 5, nos recuerda que el propósito por el cual él ha escrito estas cosas, ¿ok? Es para que sepamos algo. Primera Juan 5:13. Estas cosas os he escrito, entre las cuales está el que nos debemos temer al juicio. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mira qué lindo. O sea que el propósito de Juan no es asustarnos con condenación, sino para que los creyentes sepan que tienen vida eterna en Él, y por eso no debemos tener temor, porque el perfecto amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo nos da la convicción de que nosotros no vamos a experimentar castigo, juicio, porque hemos pasado de muerte a vida, porque somos salvos solamente por su gracia, no por obras que nosotros hayamos hecho, para que nadie se gloríe. Él nos salvó para la alabanza de su gloria. You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Qué lindo, ¿verdad? A lo mejor tú estás pensando, cierto, pero ¿qué pasa si yo no permanezco en Él? ¿Qué pasa si yo no puedo permanecer en Él porque yo no tengo las fuerzas? Mira, primera de Juan, nuevamente el contexto. Volvamos al capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahora pon atención, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál es la garantía de que permanecemos en Él? Esto es muy parecido a lo que Juan escribió de lo que Jesús dijo en Juan 15, permanecer en la vid. ¿Cómo permanecemos en la vid? ¿Quiénes permanecen en la vid? Bueno, los que han nacido de nuevo, los que son sus hijos. ¿Y cómo sabemos que podemos permanecer en Él? Porque Él nos da una garantía. Aquí lo dice el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En que hacemos la fuerza de voluntad para permanecer en Él? No, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros podemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Por eso podemos tener confianza para el día del juicio, porque Dios está haciendo esa obra, como dice en Filipenses 1:6, que aquel que la comenzó la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestro Señor vuelva. De hecho, este verso 13 que nos dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos da su Espíritu, nos recuerda Efesios capítulo 1, verso 13, donde dice que cuando nosotros oímos y creímos el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿cómo decirlo así? La prueba, el pie, dicen en algunos países. En Chile dicen que tú das un pie inicial para comprar algo. Aquí en Estados Unidos dicen el down payment. Es la garantía, es la prenda que se dio. Ya, digámoslo así fácil. Es la prenda, por decirlo de alguna manera, que se dio, que garantiza que nosotros vamos a llegar hasta el proceso que se llama glorificación, hasta el final. Su Espíritu Santo es la garantía, como dice el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y como dice Romanos 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que qué interesante, qué lindo, ¿eh? Qué paz más grande podemos saber de que tenemos seguridad de salvación, y no por nuestras obras, sino simplemente por su gracia, por su favor no merecido en nosotros. Así que la próxima vez que te venga miedo, expectación y pienses, oh, y si me descamino, y si me aparto de Dios, y si qué pasa si llega el juicio final y yo creo que soy creyente y me pierdo eternamente, tú puedes recordarte que el perfecto amor va a echar fuera ese temor, porque tu Padre te ama y dio lo mejor que Él tiene a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y ser la propiciación. La propiciación, esta palabrita que significa simplemente que se calmó la ira de Dios está calmada en la persona de Cristo, y solamente encontramos esta paz en la cruz del Calvario. Quisiera aclarar antes de terminar el programa de hoy,
Esto no quiere decir que no vamos a confiar en el Señor en cada aspecto de nuestra vida. Estamos llamados a creer en el Señor por todo, por salud, por trabajo, por nuestras finanzas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra esposa o esposo, cualquiera sea el caso. Vamos a confiar en el Señor y vamos a encomendarnos a nuestro Padre que nos ama. Sin embargo, cuando se trata de trazar la palabra de Dios, que debemos procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarse y que usan o que trazan o que dividen bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Bueno, un abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente podcast.